Bueno, muy buenas tardes. Voy a hablar en inglés, de tal manera que les voy a dar un segundo para que se pongan sus audífonos. No estoy muy seguro dónde están los moderadores de golpe en la playa con esta tarde tan linda, pero bueno, me voy a presentar. Yo soy Niall Ferguson, es un placer estar aquí en Colombia con ustedes en Cartagena. Normalmente trabajo en la Universidad de Toronto, en un par de hospitales. Entonces, en los próximos minutos, 20 minutos o algo así, voy a hablarles de la traqueotomía y enfocarnos en preguntas sobre cuándo hay que hacerla y en qué pacientes deberíamos tener como objetivo. Este es el hospital donde yo trabajo, parte del tiempo es un hospital, Western Hospital. Vale la pena mostrar fotos de la casa cuando uno está lejos. Bueno, en Toronto obligatorio mostrar la torre, en fin. Ahora voy a hablarles primero un poquito la razón de ser de la traqueotomía, describir la práctica actual. Hay varios estudios y después voy a terminar enfocándonos en el tema de traqueotomía temprana o tardía. Entonces siempre es bueno cuando uno piensa en esto ver si hay algunas guías de qué se debería hacer. Y en fin, estas guías ahora ya llevan 10 años, ya tienen 10 años de edad, publicadas en Chest. Y los autores dicen que de hecho hay una sorprendentemente poca cantidad de datos de buena calidad respecto a cuándo y si la traqueotomía va a ayudar realmente. Y la recomendación aquí básicamente que se debe hacer traqueotomía cuando uno cree que el paciente realmente se va a beneficiar de la misma. Pues esto es cierto, pero tampoco ayuda mucho esta recomendación, o por lo menos es como aconsejarle un consejo que me dijo una vez cuando iba a jugar póker. Me dijo, si usted cree que va a ganar, pues métase a jugar póker. Esto es lo mismo, la misma consejo que nos dan aquí, no sabe uno cuándo saber si va a ganar o no. Bueno, después voy a mostrarles algunos datos. Entonces, ¿por qué hacer una traqueotomía? Hay muchos beneficios potenciales. Desde el punto de vista del paciente, podemos ser más efectivos en succionar al paciente, de una disminución de la resistencia a vías aéreas, respiración más segura, la vía aérea también está más segura y uno puede movilizarlo sin mucho problema, y de nuevo uno también puede ser más agresivo en quitarles el ventilador y desconectarlos y no tener que preocuparse de sacarle el tubo por completo. En fin, por la parte del paciente puede haber ventajas porque quizás sea más cómodo, no tienen este horrible tubo en la boca del que reniegan permanentemente y tienen ganas de vomitar o náuseas, pero tienen por lo menos posibilidades de hablar, de comer. Y de nuevo también puede que puedan movilizarse más temprano. Todas estas cosas son buenas, probablemente, pero me parece que todos estaríamos más impresionados o sorprendidos gratamente si hay una importante reducción en la tasa de complicaciones que vemos en la UCI, como neumonía asociada a los ventiladores, o si definitivamente se puede mostrar que esto nos ayuda a quitarles el ventilador más rápidamente. Entonces, con esta teoría en mente, esto es lo que piensa la gente también. Esto es un estudio de intensivistas franceses que hicieron hace un tiempo, y las razones por querer hacer una traqueotomía son estas. Aquí están las 5 más importantes: más comodidad, nutrición, succión, razones de enfermería, y también se les quita más rápidamente el ventilador. La traqueotomía, por supuesto que es una cirugía y hay complicaciones potenciales. Y las razones que ponen en la parte negativa de hacer una traqueotomía, les preocupa, por ejemplo, las complicaciones físicas en las vías aéreas, que es un procedimiento agresivo, que puede haber una infección, y a lo largo del camino, después de que los pacientes se han ido de la IUCI, quedan con una cicatriz espantosa en el cuello, y naturalmente siempre hay riesgo de hemorragias alrededor del sitio del procedimiento. Sin embargo, la traqueotomía
se hace cada vez más comúnmente. Hoy en día estos son datos de los 90 especialmente, mostrando que por lo menos en esta base de datos de Carolina del Norte había un aumento constante en la cantidad de traqueotomías que hacían, y mi impresión es de que esto se va a volver cada vez más común a medida que adquirimos más destreza y nos sentimos más cómodos con estas traqueotomías percutáneas al lado de la cama del paciente en las unidades. Cuando decidimos que necesitan una traqueotomía, procedemos y lo hacemos sin tener que consultar a otro servicio quirúrgico y esperar si nos dan tiempo en la sala de cirugía, si nos dan espacio por varios días. Entonces, ¿cuándo y en quiénes lo hacemos? Voy a mostrarles datos de dos estudios suplementarios. El uno es de Fernando Futus Vivar en Madrid, que analizó datos del primer estudio internacional sobre ventilación mecánica. Esto es un estudio epidemiológico observacional grande, mirando la cantidad de pacientes a medida que salen aquí en el eje horizontal que recibieron traqueotomía, y aquí por días de ventilación. Pueden ver ustedes aquí que los pacientes neurológicos o pacientes intubados y ventilados porque estaban en coma se les hizo la traqueotomía agresiva con más frecuencia que otros, pero en general un 11% de los pacientes se les hizo traqueotomía, y en promedio se les hizo a una media de 12 días después de la intubación. Muy similares los hallazgos aquí de este artículo en Medicina Crítica analizando la base de datos del proyecto IMPACT, que es una base de datos grande administrativa de los Estados Unidos en los hospitales voluntarios. Hicieron una estudio de traqueotomías inferiores en un 6% y de nuevo una media más o menos a la semana al día 9. Interesante, sin embargo, mostraron muchas variabilidades en términos del tiempo de la traqueotomía. Esta gráfica nos muestra el tiempo medio antes de traqueotomía para cada centro individual que participó en el estudio, pero no en los pacientes individuales. Entonces aquí hay un rango amplísimo, alrededor de 10 u 11, pero algunos centros están haciendo traqueotomías al tercer día y otros esperan más de 3 semanas para hacerlo, lo que sugiere que quizá haya diferencias en los centros que llegan, en los pacientes que llegan a esos centros, pero también hay diferencias dirigidas por los médicos o por la organización del hospital específico. Y esto de nuevo se menciona aquí en este estudio de Avers Nations, pacientes de trauma, y 24% se les hizo traqueotomía de acuerdo a esta base de datos. Hubo una gran variabilidad en términos del tiempo, del momento en que se hizo y de todas las características de los pacientes que tenían disponibles en sus modelos. Solo pudieron explicar un 14% de la variabilidad en términos del tiempo de la traqueotomía. Los otros fueron dirigidos por diferencias en el sistema, en las creencias del cirujano o del médico. Bueno, entonces, ¿a quiénes se las hacemos? Yo diría relativamente tarde, 12 días en promedio, y varía mucho en quiénes lo hacemos. Tampoco debe sorprendernos de ver que mientras más traqueotomías se hacen en ciertos grupos de pacientes, tiende uno a hacerlas más rápidamente. Los pacientes de trauma, por ejemplo, aquí se les hizo la traqueotomía en promedio al 7º día. Y más de 12% de estos se les hizo traqueotomía, mientras que los pacientes cardíacos solamente un 2% se les hizo traqueotomía y terminaron haciéndosela mucho más tarde. En términos de tratar de predecir a quién se le hace una traqueotomía, este estudio de Frutos y Bar sacó 3 factores que uno puede examinar para decir si alguien va a terminar en traqueotomía o no. Lo primero es cuando solamente se puede aplicar en forma retrospectiva, por supuesto. Alguien que ha estado en ventilador por 3 semanas o más, nos sorprende que solo tengan aquí un 50% de chance de que les hagan una traqueotomía. Pero si se reintubaran y fallaba la extubación y necesitaban reintubarlos, un 30% de esos pacientes se les hizo traqueotomía. O si el coma era la razón por la cual estaban intubados en primera instancia, 10% terminaron con traqueotomía, pero ninguno de estos solamente tenían un 5% de posibilidades de hacerles traqueotomía.
Pero también es importante pensar en cómo una traqueotomía pueda tener impacto en las cosas, no solamente en la UCI o en el ventilador, sino potencialmente a lo largo del camino también, cuando por ejemplo los que sobrevivían se analizaron en este estudio y se puede ver que los pacientes a quienes se les practicó traqueotomía mucho menos posibilidades tenían de irse a su casa, de salir pronto, inmediatamente del hospital, de los pacientes que no se les hizo. Sin embargo, acá hay un sesgo de selección, porque los que terminan en traqueotomía están más enfermos, han estado más tiempo en la UCI y hay otras complicaciones. Pero en todo caso sí es preocupante que con el simple acto de hacerle una traqueotomía a alguien, los hacemos potencialmente aparentar ser más médicamente dependientes de lo que estarían si estuvieran trabajando, respirando normalmente por su propia boca. Entonces aquí un caso rápido para que reflexionamos. Esto es una área que aparece mucho en la UCI donde yo trabajo. Un paciente neurológico, aquí hay alguien. Permítanme mostrarles este TAC tan sutil acá. Mucha sangre, por cierto. Fractura del cráneo, acá, por una agresión, creo que fue con un martillo, que le dieron, pero bueno, pasaron unos días y ahora el paciente, 4 días más tarde, el paciente sigue intubado y ventilado, pero con un mínimo de ventilación. Pasaron el estudio de respiración espontánea, sin embargo, todavía no se despierta. Los cirujanos llegaron, limpiaron los coágulos, le quitaron todo, le pusieron una drenaje ventricular intracraneano, ACP, la presión intracraneana no es un problema tampoco. La radiografía se ve bastante bien. ¿Qué hace uno en esos casos? ¿Lo extubamos inmediatamente o esperamos un tiempo para ver qué pasa? O, como dice alguna gente, ir directamente a hacer la traqueotomía. Generalmente cuando le preguntamos a la audiencia, las opiniones son muy divididas. No hay muchos datos y con frecuencia pues uno entra en este ciclo en que las opiniones de la gente varían mucho y son inversamente proporcionales a la calidad de los datos que existen como para sustentarlo. Voy a mostrarles un par de estudios que podrían informar al respecto. Uno es de Seattle, hace un par de años. Estas pacientes, nuestros investigadores examinaron pacientes con lesiones aisladas del cerebro, traumas, hemorragias subaracnoideas o accidentes cerebrovasculares. Y lo que hicieron diariamente fue examinar a ver si cumplían los así llamadas criterios de estar listos para la extubación, que es como un criterio de que están listos para quitarles la intubación, pero se enfocaron los autores especialmente en altas presiones intracraneanas, asegurándose de que estaban bajo control y que el nivel de conciencia del paciente no estaba deteriorado, que nadie estaba pensando en llevarlos a la sala de cirugía en los próximos días. En fin, si cumplían todos esos criterios, se decía que estaban listos para ser extubados. Y clasificaron a la gente como que tuvieran una extubación retardada si pasaban más de 48 horas después de haber cumplido con esos criterios. Entonces, ¿qué pasó? Pues bien, se ve como que esa estrategia que algunas veces utilizamos de esperar, cruzar los dedos y esperar que el paciente mejore, realmente no es que funcione muchas veces, porque la tasa de reintubación aquí era la misma, independientemente de si los pacientes se extubaban, digamos, a las 48 horas después de haber cumplido los criterios, o si los médicos esperaban más de un par de días para sacarles el tubo. Entonces, en estos pacientes, de hecho, tuvieron bastante éxito en extubarlos a los pacientes con bajos GCS. 80% de los pacientes con GCS de menos de 8 se pudieron extubar con éxito y 90% con un GCS de 4 se extubaron con menos éxito. Como ustedes podrán imaginarse, la tos espontánea y una menor necesidad de succión endotraqueal, ambos estaban asociados con extubaciones exitosas. También, como se pueden imaginar ustedes, mucho más complicaciones de neumonía, permanencia en el hospital más larga o inclusive mortalidad, todas iban en favor de
extubarlos rápidamente, porque estas complicaciones ocurrieron fue en el grupo de los que se les retrasó. Esto es un estudio observacional y algunas de estas diferencias posiblemente se deban a que los clínicos no extuban a la gente que les preocupa, pero muchas neumonías se desarrollan durante la época en que los médicos están esperando para extubar a esos pacientes. Entonces yo me pregunto si de golpe parte de estas diferencias en los desenlaces se deba a el retraso en quitarles el tubo. Entonces decimos, bueno, no podemos extubar a una persona así, no van a poder protegerle las vías aéreas, van a tener neumonía por aspiración, en fin, nos dejamos con el ventilador y esperamos. Y después tienen neumonía asociada al ventilador. Es una situación de perder y perder. Entonces estábamos interesados en examinar esta pregunta un poquito más profundamente. Y antes de que apareciera un estudio similar, que es el estudio Copland, que tomaran, por ejemplo, pacientes neurológicamente lesionados en 3 UCIs en Toronto, pero solo incluir más bien personas que se les había extubado, como hicieron en el artículo del Blue Journal, también queríamos mirar a todo el mundo y ver qué pasaba en términos de traqueotomías. Aquí ven ustedes que tuvimos 147 personas que fueron extubados electivamente pronto, a las 24 horas. Un 50% retrasados, y para nuestra gran sorpresa hubo 30 que fueron extubados antes aún de que inclusive cumplían los criterios de estar ya listos para esto. Y el retraso promedio de la estrategia de espera fue más o menos 3,5 días. 32% se intubaron, 33 a las 72 duras, hubo una tasa de fallas de extubación en un 22%. Pero cuando miramos los desenlaces de esos pacientes, esto es interesante. Estos son datos preliminares, pero sí es interesante ver. Lo primero es que no vimos ninguna diferencias mayores entre la extubación pronta o tardía en términos de la mortalidad, como sí se vio en ese Blue Journal, en el artículo, pero sí vimos unas diferencias sorprendentes entre la falla en la extubación y el éxito de la extubación, como pues es de esperarse. Entonces no debe sorprendernos que cuando la gente se extubó exitosamente les fue bien, pero aun cuando se falló en la extubación, los desenlaces tampoco fueron drásticamente diferentes, de 10 a 15% o peores, digamos, lo que es un intervalo más pequeño, más corto de lo que se ve en muchos de los estudios de fallas de extubación en la UCI médica, en que las diferencias con frecuencia son 30 o 40% de mortalidad. Otra cosa a observar aquí cuando hablamos de traqueotomías es que tuvimos varios pacientes que nunca se extubaron y la gente dijo, bueno, pues ¿qué hacemos? Este paciente necesita una traqueotomía con seguridad. Y aquí pueden ver ustedes que las tasas de mortalidad en estos pacientes fueron peores que en las que las personas en que se falló la intubación y se les volvió a intubar. Entonces algunas diferencias pueden deberse a diferencias entre los pacientes, sesgos en la selección, pero aquí no hay una señal fuerte que nos sugiera que la traqueotomía primaria en esos pacientes con lesión del cerebro esté salvando muchas vidas. Ahora la pregunta de temprano versus tardía la traqueotomía. Mucho de esto comenzó y la pregunta se revitalizó cuando se publicó este metaanálisis en el British Medical Journal hace unos 6 años. Y aquí combinaron los resultados de 5 pequeños y digamos no muy de alta calidad estos estudios. Pero nos mostraron una tendencia hacia la reducción en las tasas de mortalidad, menos duración con la ventilación mecánica y reducción en la permanencia en el hospital o neumonía adquirido por el ventilador. Así que mucha gente tomó esto en forma apropiada como una hipótesis que generaba datos con base en el hecho de la calidad y la cantidad de los pacientes, pues no era necesariamente definitiva, pero bueno, dijeron hay que investigarlo un poco más. Entonces, tratamos de hacerlo con bases de datos administrativos. Estos son de algunos de mis colegas de Toronto, James Scales, quien examinó
un poquito más de 10.000 traqueotomías que se habían hecho en la provincia de Ontario, y con algunas estadísticas complicadas utilizó para tratar de hacer ajustes y comparar a la gente a quienes se les hacía temprano versus tardía la traqueotomía. Ahí lo importante era, después de haber tenido en cuenta todo lo demás y lo que tenían esos pacientes, sí hubo un beneficio de la traqueotomía temprana, pero era muy pequeño, era una relación de traqueotomía tardía de 1.008. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que era equivalente a un aumento en la mortalidad en los 90 días de más o menos un 1% por semana de retraso de la traqueotomía. Entonces, potencialmente sí hay una diferencia, pero la diferencia es muy pequeña en la, digamos, mortalidad de los datos observacionales. En cuanto a la neumonía y la neumonía asociada al ventilador, si podemos confiar en esta, pues bien, en unas guías recientes en cuanto a la prevención de la neumonía, la recomendación es que no se puede hacer ninguna recomendación debido a que los datos son insuficientes. Afortunadamente tenemos unos datos más novedosos que podemos discutir con algunos de los estudios que han aparecido en los últimos años. Entonces pensemos en esto por un momento. Si vamos a hacer una traqueotomía temprano, alguien viene y me dice, usted está en la UCI, usted va a hacerse una traqueotomía antes de irse a la UCI. Yo digo, bueno, hagámosle la traqueotomía ya. Y yo me siento más cómodo, si en todo caso se le va a hacer, pues mejor hacérsela pronto. Pero si me dice que puede estar extubarse sin traqueotomía en un par de semanas, pues entonces yo tampoco quiero una traqueotomía temprano y estaré feliz de poderle ayudar, porque las complicaciones también son potenciales en este procedimiento. Entonces, pues, una traqueotomía temprana, una estrategia como tal, es como una negociación o un compromiso entre los beneficios que se derivan de una traqueotomía temprana versus los costos, y aquí me refiero a costos en términos de complicaciones que pueden surgir debido a hacer una traqueotomía no necesaria y que podría evitarse. Entonces aquí, el identificar a los pacientes que sí en todo caso van a continuar con ventilador después de una semana o dos, esa es la clave para hacerlo, porque lo contrario va a hacer uno muchas traqueotomías innecesarias. Aquí tenemos una técnica que nos gusta utilizar allá en el Toronto Western. Reconozco que no en todas partes lo tienen disponible. Entonces, bueno, voy a contarles cómo lo hacemos. Esto es un estudio grande, publicado en el JAMA en el año pasado, de Marco Benares y su grupo, y hicieron un paso más adelante, llevándonos a describir cómo identificar a esos pacientes. Entonces hicieron un tamizaje de 600 personas que cumplían con los criterios de inclusión, y después volvieron y revisaron y dijeron un par de días más tarde, siguen pensando o siguen creyendo que va a continuar en el ventilador, sigue infectado, o no va a haber nadie que se muera o se extube en las próximas 24 horas, y la respuesta es sí. Entonces sí se les aleatorizó. Entonces, pues 209 pacientes fueron aleatorizados a traqueotomía temprana 6 a 8 días después de la intubación, y 210 aleatorizados a hacer traqueotomía tardía, el día 13 a 15. De nuevo, y es solamente para decirlo que la estrategia de la traqueotomía temprana, pues se hacen más. En el grupo de traqueotomía temprana, 64 pacientes no recibieron traqueotomía temprana porque se murieron o por otras cosas. Entonces, en total, 145 pacientes se les hizo traqueotomía, según lo que había sido asignada, pero en el grupo de la traqueotomía tardía a 99 no se les hizo con frecuencia porque mejoraron su condición y ya no necesitaron ni siquiera la ventilación mecánica al 13 o 15 días. Aquí está la tabla número 1. Me parece que vale la pena decir que los grupos estaban bien cotejados en el parámetro inicial. No hubo diferencias importantes entre el grupo de temprana y tardía, la traqueotomía, y el resultado primario aquí fue el desarrollo de neumonías asociadas a los ventiladores, que no fue estadísticamente significativo, pues aparte de que hubiera habido una tendencia a menos neumonía asociada al ventilador en el grupo de la traqueotomía temprana.
La neumonía asociada al ventilador es truculenta de diagnosticar en forma estandarizada. Entonces, para que nos convenzan estos datos, tenemos que ver cambios en otros desenlaces que van de la mano con estos. Y desafortunadamente, no hubo diferencias en la mortalidad en general en la UCI, ni tampoco en la permanencia, el tiempo de permanencia en el hospital, ni la mortalidad a un año. Y también es importante, tampoco hubo diferencias en la necesidad de atención o cuidado a largo plazo. Entonces yo pienso que estos resultados, a pesar de que hay unos hallazgos positivos estadísticamente importantes como la cantidad de días sin ventilador y la cantidad de días fuera de la UCI, cuando estos tampoco corresponden, digamos, con las diferencias reales en términos de mortalidad, pues estamos hablando únicamente de pasar los pacientes de un sitio a otro, y cuando no hay cambios en la permanencia en el hospital, eso es un argumento pues importante, ni desde el punto de vista de los pacientes ni desde el punto de vista de los costos. También hay otros datos que confirman o que corresponden, digamos, con el estudio de Venieri también. Este es el estudio de Trackman, que es un estudio en el Reino Unido de traqueotomía temprana versus tardía, al día 4 versus el día 12. Estos datos han sido ya presentados en varias conferencias internacionales, pero por razones que no están muy claras para mí, todavía no se han publicado, a pesar de que ya lo terminaron hace un par de años. Pero aquí lo importante a tener en cuenta es que estos datos no mostraron diferencias en términos de la mortalidad, que es el desenlace primario para la traqueotomía temprana versus tardía. Y también mostró que hicieron mucho más traqueotomías más tempranas que tardías. Entonces, sumando toda esta información, yo traté de mencionarles que la traqueotomía temprana hace que se hagan más traqueotomías. La clave es tratar de identificar a los pacientes indicados. El problema es que es difícil de hacerlo, ya que al día 1 o 2 lo que estamos tratando de predecir es como el terreno medio, porque hay muchos pacientes que están muy enfermos y si se van a morir, pues uno no hace traqueotomías a los muertos. Y va a haber otro grupo de pacientes que sí mejoran, entonces tampoco se les hace traqueotomías a los que no necesitan ya que se les haga. Entonces nos quedamos trabados tratando de identificar a estos que están en la mitad, que puede ser un poco difícil. Yo pienso que esperar un par de semanas antes de una traqueotomía es lo más razonable en la mayoría de los casos. Hay poblaciones especiales o situaciones, bueno, que pueden ser distintas, pero necesitamos más datos respecto a este tipo de población especialmente. Y en todo caso, sí hacemos traqueotomías antes de las 2 semanas en algunos casos, por ejemplo en enfermedades de Guillain-Barré, en que uno está seguro que van a estar con ventilador durante mucho tiempo, o si se le hace al 3.er o 4.er día, pero en la mayoría de los casos me parece que vale la pena esperar un poco. Entonces con esto quiero terminar y con gusto si tienen preguntas se las respondo con mucho gusto.